Bienvenidos a la segunda parte del video. Así como en la anterior vimos a los regímenes políticos, hoy nos toca ver entonces las formas de gobierno. ¿Qué entendemos por forma de gobierno? Básicamente es la manera como se va a estructurar el poder dentro de un régimen político. Esto significa cómo se ejerce el poder político. Va a tener que ver con quién va a ser la persona que gobierne, cómo es electa, qué otros poderes hay que disputen el poder contra esta persona, y las formas son muy variadas dependiendo del régimen. No es lo mismo una forma de gobierno en un estado democrático que en uno que no lo es. No es lo mismo una forma de gobierno en una república que en una monarquía, a pesar de que las dos puedan ser democráticas. Las que nosotros vamos a analizar son las tres formas que tiene la república, que una también está en la monarquía. La primera es el parlamentarismo, que como dije en la clase anterior, también puede ser las monarquías. La segunda es el presidencialismo, como en la Argentina, y un régimen híbrido, nuevamente, que es el semipresidencialismo. Pero antes de pasar a esto, vamos a hacer un paréntesis y vamos a establecer una pequeña diferencia que nos va a servir para entender lo que viene a continuación. ¿Es lo mismo un jefe de Estado que un jefe de gobierno? La respuesta es no. ¿Cuáles son las diferencias? El jefe de Estado es la autoridad máxima que tiene un Estado. En algunos casos, su poder va a tener más que ver con funciones simbólicas o con funciones de control. Como habíamos mencionado en la clase anterior, cuando los reyes vetan alguna ley o cuando disuelven alguno de los poderes para que sea electo nuevamente. En contraposición, el jefe de gobierno es la autoridad máxima del poder ejecutivo, es decir, va a definir la acción política concreta que va a tomar el país. Por ejemplo, si yo quiero decidir la política sanitaria del país, esto es, poner una cuarentena, ampliar el número de camas o habilitar distintos sectores de la economía para que puedan trabajar con algún protocolo, todo esto lo hace el gobierno. Quiero aclarar que la función específica que va a tener cada uno de estos va a depender del país que estemos analizando. No van a ser las mismas las funciones que tenga el presidente estadounidense que las que tiene el presidente de Argentina. Hecho este paréntesis, avancemos con la primera forma de gobierno, que es el parlamentarismo. Como dijimos, son repúblicas parlamentarias o monarquías parlamentarias. Pueden ser de ambos tipos. En estos sistemas, el poder más importante es el poder legislativo. Parlamentarismo viene de parlamento, y su poder va a ser más importante que el del poder ejecutivo. ¿Cómo funciona? La población elige un parlamento que va a estar dividido en varios partidos políticos. Es como elegir diputados, por ejemplo. Estos partidos van a hacer alianzas entre ellos, entre otros partidos, y van a elegir a una persona, ya sea miembro de la Cámara Legislativa o esté por fuera de ella, para que sea el titular del Poder Ejecutivo. Es decir, a esta persona no la elige el pueblo directamente, sino que la elige el Poder Legislativo que previamente había sido electo por el pueblo. Es una elección indirecta. Y acá una distinción importante. Este titular del Poder Ejecutivo, que en Argentina es presidente, acá lo vamos a llamar primer ministro. Es importante entender esta diferencia. No es lo mismo un primer ministro que un presidente. Básicamente porque el primer ministro es el jefe de gobierno, pero no es el jefe de Estado. Si estuviéramos hablando de una monarquía, el jefe de Estado va a ser el rey. Y si hablamos de una república, va a depender del país. Pero puede ser un presidente o algún otro título que se le designe en ese país. Incluso dentro de los países puede cambiar el nombre. Por ejemplo, en Alemania no se habla de primer ministro, sino que se habla de canciller. Para nosotros el canciller tiene funciones más relacionadas a la política exterior, pero en Alemania sería el primer ministro. ¿Cuál es la ventaja de tener un sistema parlamentario en estos países? Por un lado es más representativo, porque la persona que está gobernando, el jefe de gobierno, es fruto de un acuerdo entre partidos que representan a muchas personas distintas. Por otro lado, suponiendo que exista una crisis, es mucho más sencillo cambiar al jefe de gobierno. Hay un procedimiento que se llama moción de censura, donde la Cámara vota la destitución de un jefe de gobierno y designa a otro, a pesar de que no hayan elecciones democráticas previas. Y las decisiones que se van a tomar van a ser producto del acuerdo. Es una política mucho más consensuada. Por otro lado, hay desventajas, como por ejemplo la muy poca separación que hay entre los poderes. Hay muy poca independencia del poder ejecutivo respecto del legislativo, porque el mismo legislativo es el que lo elige. Por otro lado, suele terminar en bipartidismos, es decir, partidos chicos que se unen para tener más fuerza, porque si no, no van a tener ninguna posibilidad de presionar en el poder legislativo
para asignar un candidato específico. Y esto termina complicando la representación de las personas. Muchas personas quedan por fuera de la representación de los dos partidos más importantes. Por otro lado, exige mucha disciplina partidaria. Esto puede ser una ventaja o una desventaja, depende del contexto, pero significa básicamente que un diputado que responde al Partido Socialista tiene que hacerle caso a lo que dice el partido. Incluso podría pasar que no estoy de acuerdo con una política determinada, pero tengo que votar en contra de mis propios intereses para respetar la voluntad del partido. Y por último, como hablamos de cargos legislativos, los cargos legislativos no suelen tener límites a la reelección indefinida. Lo mismo se va a trasladar al primer ministro. Un primer ministro puede gobernar durante años y años. Por ejemplo, en el caso de Alemania, Angela Merkel gobierna desde el 2005, ya 15 años. Para ponerlo en algunos ejemplos, tenemos en el primer caso una monarquía parlamentaria, como es el caso de España. En 2019, el Partido Socialista sacó un 28% en las últimas elecciones. En el Parlamento realizó una alianza con Podemos, que había sacado un 13%, y otros partidos más chicos, y designan a Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, como primer ministro, en esta coalición de izquierdas que se hizo recientemente. En el caso de Alemania, el Partido Conservador sacó un 33% y se unió al Partido Socialdemócrata para elegir a Angela Merkel nuevamente. Acá hago una aclaración. Históricamente Alemania tenía 3 partidos. Estaban estos dos más el Partido Liberal. Lo que solía pasar es que el Partido Conservador salía primero, el Socialdemócrata segundo y el Liberal tercero. Siempre era así. Y los conservadores se unían a los liberales para elegir a Angela Merkel. En estas últimas elecciones de Alemania surgieron un montón de partidos nuevos, muchos de ellos de extrema derecha, con lo cual le costó muchísimo a Angela Merkel lograr acceder al gobierno. Por eso, esta alianza entre los conservadores y los socialdemócratas es bastante innovadora. Y finalmente en Italia, en el 2018, el Movimiento 5 Estrellas ganó las elecciones con un 33% y se unió al partido Liga Norte, un partido de derecha conservadora, designando a Giuseppe Conte como jefe de gobierno. En este caso, Conte estaba por fuera del Parlamento y por fuera de los partidos políticos. La otra forma de gobierno es el presidencialismo. Si antes el poder legislativo era más importante, ahora el poder ejecutivo va a ser más importante que el legislativo. Una de las principales diferencias es que ambos cargos son electos en elecciones independientes. Es decir, por un lado elijo el poder legislativo y por otro lado elijo el presidente. Puede pasar que el presidente sea del Partido Rojo y el Congreso sea en su mayoría del Partido Azul. Es más común de lo que parece. Y acá no vamos a tener primer ministro, sino que vamos a tener presidente. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia más importante? Es que el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado al mismo tiempo. Entonces, en Argentina, el presidente tiene las funciones que tiene el primer ministro español y también las funciones que tiene el rey español. ¿Qué ventajas tiene un sistema presidencialista? Primero, que surge de la elección libre de los ciudadanos y no de representantes. Es una elección directa. Es decir, yo elijo directamente al presidente, no lo eligen otros por mí. Por otro lado, es un cargo muy estable. Es muy difícil cambiarlo a diferencia del primer ministro. Y esto puede generar mayor estabilidad en el gobierno. Por último, como no hay necesidad de debatir tanto, ya que el poder ejecutivo está en manos de una sola persona, las decisiones que se toman son muchísimo más rápidas. Y esto en un contexto de crisis es fundamental. Miren si no el caso argentino, en un contexto de crisis por el coronavirus, la decisión de la cuarentena fue una decisión tomada por el poder ejecutivo sin consensuar con el poder legislativo, que habría tomado un debate mucho más largo y en el medio podrían haber muerto varias personas. Entonces, en estos contextos de crisis, se considera beneficioso porque son decisiones más rápidas. Las desventajas son, por ejemplo, que pierde representatividad popular, es decir, el presidente es menos representativo que el primer ministro. ¿Por qué pasa esto? Porque el presidente, por ejemplo, Alberto Fernández, fue votado por casi la mitad del país, es decir, toda la otra mitad del país no lo votó. En los casos de los primeros ministros, si bien uno no votó al primer ministro, este fue producto de un acuerdo que hizo mi partido con el partido vencedor. Entonces, de alguna manera, está representándome también a mí. Por otro lado, faltan consensos entre los distintos partidos políticos. Hay mucha importancia del partido dominante, que es el partido que domina el poder ejecutivo. Tiene un poder mucho más fuerte que el resto de los partidos. Y finalmente, esto que mencioné recién, el poder ejecutivo tiene un poder muy fuerte respecto de los otros dos poderes. Recuerden lo que habíamos hablado de Venezuela, donde se denuncia que el poder ejecutivo tomó el poder judicial y en base a eso disolvió el poder legislativo, poniendo otro que fuera oficialista. Entonces,
¿Qué ejemplos tenemos? Ejemplos de presidentes específicamente. En la Argentina, Alberto Fernández, que tiene un mandato de 4 años donde se permite una sola reelección inmediata. Es decir, Alberto Fernández puede ser reelecto, luego le tiene que dejar su mandato a otra persona y después sí, si quiere puede volver. Tenemos Perú, donde el presidente es Martín Vizcarra, cuyo mandato dura 5 años sin posibilidad de reelección. Y Venezuela también es un presidencialismo, donde Nicolás Maduro tiene un mandato de 6 años con reelección indefinida. Y acá un elemento interesante que es la revocabilidad de mandato a los 3 años. Es decir, a los 3 años de gobierno se vuelve a hacer una elección nacional donde se define si el presidente debe seguir en el mando o si se debe llamar a elecciones de vuelta. Se produjeron muchas durante el gobierno de Chávez, las ganó constantemente, pero hay otra vez la discusión de si fueron elecciones limpias, competitivas, pero no es un debate que me interese tocar ahora, en este momento, porque además falta mucha información respecto de Venezuela. Desde que asumió Chávez, por lo menos, se dijeron muchísimas mentiras desde ambos lados, tanto de los chavistas como desde los antichavistas, con lo cual es muy difícil saber lo que pasa en Venezuela hoy en día. Así que por eso no quiero meterme mucho tampoco en este tema, siempre trato de evitarlo un poco. Y otro país, también presidencialista, es Estados Unidos, que presenta un caso muy curioso que es el colegio electoral. Antes de eso, déjenme decirles que la fórmula presidencial, presidente y vicepresidente, puede ser reelecta una vez, el mandato dura 4 años, y luego de eso se deben retirar de la carrera presidencial. No pueden volver a ser electos presidente nunca más. Por ejemplo, Obama gobernó 8 años, ya no puede ser más presidente de Estados Unidos. ¿Por qué digo que este sistema es curioso? Estados Unidos se divide en varios estados, serían como nuestras provincias. En las elecciones presidenciales, uno no elige a un presidente determinado, sino que eligen electores. Estos electores, una vez elegidos por el pueblo, se van a juntar entre ellos y van a votar a quién va a ser el nuevo presidente. Por ejemplo, el estado de California tiene 55 electores y el estado de Nueva York tiene 29. Si yo soy de California, voy a votar a un partido político determinado. El partido político que gane las elecciones en California se va a quedar con los 55 electores y el que gane en Nueva York se va a quedar con los 29. Entonces el objetivo es tener más electores para ganarle al otro. Gana quien tiene más electores, pero lo que se puede producir es que mi candidatura tenga más votos y sin embargo perdí la elección por tener menos electores. Imagínense que gané Nueva York con el 100% de los votos y California la perdí por un solo voto. Claramente voy a tener más votos que mi rival, pero mi rival tiene 55 electores porque ganó el estado y yo solamente 29, porque no importa si gané por 1 o por 1.000.000, me quedé con todo y a pesar de tener más votos, perdí la elección. Este es un sistema que va a tender al bipartidismo. Estados Unidos es un régimen bipartidista, de 2 partidos. Si yo quiero tener chances para acceder a la presidencia, no solamente tengo que participar en las elecciones de un estado, sino que tengo que ganar en ese estado. Si yo no gano las elecciones, no tengo ninguna chance real de participar. Por eso, las elecciones de Estados Unidos se dividen constantemente entre azules y colorados o entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Quiero mencionar el ejemplo de las últimas elecciones estadounidenses, donde en 2016 Hillary Clinton, del Partido Demócrata, sacó 65 millones de votos, mientras que Donald Trump, republicano, sacó 63 millones. O sea, Clinton sacó 2 millones de votos más que Trump. Pero cuando sumaron los electores, Trump tenía 304 y Clinton solamente 227. Por esta razón, Trump es el presidente. Este mapa, que quizás lo hayan visto en alguna oportunidad, define los números, la cantidad de electores que tiene cada estado. Como les dije recién, California tiene 55 electores, mientras que Nueva York tiene 29. Acá tenemos el estado de Texas, por ejemplo, 36 electores. Estos son los candidatos: Clinton, Trump, Powell y los demás. Generalmente lo que pasa en Estados Unidos, en las costas gana el Partido Demócrata, que son las zonas con mayor cantidad de habitantes, mientras que en el centro desértico gana el Partido Republicano, que son zonas donde hay menos habitantes. Por eso siempre los demócratas tienen menos estados ganados que los republicanos, que tienen un montón. Entonces el mapa generalmente suele estar pintado de rojo. En esta ocasión específica, lo que pasó es que hay muchos estados que antes votaban a los demócratas que votaron a los republicanos. Y cuando hacemos toda la sumatoria de los estados,
Si sumamos 4 más 3 más 3 más 3 más 3 más 5, toda esta sumatoria de los rojos nos van a dar 304. Por eso, Hillary Clinton sacó más votos, pero aún así perdió las elecciones. Finalmente, la última forma de gobierno es el semipresidencialismo. Termina siendo un híbrido entre las dos posturas que vimos anteriormente. El jefe de gobierno y el jefe de Estado van a estar divididos, pero ambos cargos se eligen de manera independiente. Es decir, se elige el presidente por un lado y se elige el jefe de Estado por otro. Mientras el jefe de gobierno es un acuerdo del poder legislativo, el pueblo además va a votar a un presidente. Generalmente el jefe de Estado tiene participación más activa en el poder político. No es solamente una función ceremonial o de control, pero va a depender específicamente de cada país. A veces se turnan el poder, a veces se hacen políticas en conjunto. Cada país va a determinar cómo va a funcionar esta institución. Lo que lo diferencia del presidencialismo es que el gabinete, es decir, este grupo de personas que forman parte del equipo del Poder Ejecutivo, como por ejemplo ministro de Educación, ministro de Economía, ministro de Salud, en un presidencialismo los elige el presidente y los remueve el presidente. En el semipresidencialismo y en el parlamentarismo, si bien los elige el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo lo puede echar del mandato. Se hace una moción de censura, se saca por ejemplo el ministro de Economía y el Poder Ejecutivo debe designar a un nuevo ministro para hacerse cargo de esa función. Algunos ejemplos, mencioné a Rusia, donde Vladimir Putin hoy en día es el presidente y Mikhail Mishustin el primer ministro. Mishustin asumió hace muy poco, pero generalmente con Medvedev se turnaban los cargos de presidente y primer ministro, entonces Putin ejerció los dos. Otro ejemplo es Francia, donde tenemos a Emmanuel Macron como presidente y a Edouard Philippe como primer ministro. Y un último ejemplo, Portugal, donde Marcelo de Sousa es el presidente y Antonio Costa es el primer ministro. Como curiosidad, durante la época de Alfonsín, Argentina se debatió si debía ser un país parlamentario o debía mantenerse un presidencialismo. En la reforma constitucional, donde negociaron el alfonsinismo con el menemismo, se logró incorporar la figura del jefe de gabinete. La intención constitucionalista en ese momento es que funcionara como un primer ministro, es decir, separar jefe de gobierno y jefe de Estado. El primer ministro iba a ser el jefe de gobierno e iba a turnarse en el poder con el presidente. Por ejemplo, en el caso de que hubiera alguna crisis, el Congreso designaba un primer ministro, o mejor dicho, un jefe de gabinete, y se turnaba en el cargo o reemplazaba al presidente. En la práctica, los hechos fueron muy distintos. Hoy en día el jefe de gabinete es designado exclusivamente por el presidente y es el único que lo puede remover. El Poder Legislativo no tiene ninguna injerencia en su designación. Y hoy en día, más que un primer ministro, la única función que tiene es la de coordinar todo el equipo de trabajo del presidente. Es decir, sería el jefe de todos los ministros que son designados por el presidente. Hoy en día, el jefe de gabinete es Santiago Cafiero, que es un hombre de confianza del presidente, no es alguien que compite por su poder. Entonces, este intento de atenuar el presidencialismo lo único que hizo fue convirtiéndolo en un hiperpresidencialismo. Por esto nos referimos a que el presidente tiene muchísimo más poder que antes. Lo que hizo la reforma del 94 también fue reglamentar los decretos de necesidad y urgencia, los famosos DNU, que son una facultad legislativa del presidente. Desde construcción de ciudadanía hasta hoy, y seguramente en el futuro también, ustedes van a ver que el Poder Ejecutivo ejecuta las leyes y el Poder Legislativo hace las leyes. Esto debería ser así. En la realidad, el presidente también puede hacer leyes. O mejor dicho, puede legislar, no haciendo leyes, sino haciendo decretos. Después el Congreso podría anular ese decreto que hizo el presidente. Pero para cuando lo hizo, ese decreto ya tuvo una acción determinada en el contexto. Por ejemplo, imagínense que yo por DNU pinto todos los semáforos de verde. Mientras el Congreso discute si ese DNU está bien o hay que rechazarlo, yo los semáforos ya los pinté todos. Entonces, pueden anular el decreto, pero los semáforos ya están todos pintados de verde. Ese es el gran problema que tienen los presidencialismos hoy en día. Si hablamos en términos relativos, el presidente argentino tiene muchísimo más poder que el presidente estadounidense, que no tiene todas estas facultades legislativas. Finalmente, para cerrar la clase de hoy y la segunda parte de este tema, quiero mostrarles un mapa donde van a poder ver cuáles son las distintas formas de gobierno en el mundo. Van a ver que en Occidente, específicamente en América, el mapa está pintado de azul porque son presidencialismos. Por otro lado, Europa está dividida en semipresidencialismos y en parlamentarismos. Parlamentarismos ya sea por república
o por monarquía. También vamos a tener algunos casos de unipartidismos, esto significa que hay un solo partido, Cuba, Corea del Norte, China, lugares donde funciona el Partido Comunista solamente, y donde si uno quiere ser parte del poder, tiene que afiliarse al Partido Comunista, no hay otra pluralidad. Y otros tipos de gobierno menores que se los dejo ahí un rato para que lo puedan ver y analizar. Con esto entonces terminamos la clase de hoy, espero que la hayan disfrutado, les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.